Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega del Seminario de Comercio Exterior. En la clase de hoy vamos a ver las infracciones y los delitos aduaneros, previsto ambos en el Código Aduanero de la República Argentina. Es una experiencia muy útil para estudiar el comercio exterior, pues vamos a ver la intersección de normas administrativas, fiscales y penales dentro del Código Aduanero de la República Argentina. Es muy importante establecer, antes de diferenciar lo que concebimos como infracciones o delitos, establecer un marco jurídico adecuado. Y todo converge en el control aduanero, pues el mismo garantiza la recaudación de los tributos esenciales para el Estado, previstos en la Constitución Nacional y desde la Asamblea del año 13, aún antes de la independencia de la República Argentina. Protege este control aduanero la industria nacional, salvaguarda la salud pública y el medio ambiente, regula el ingreso y el egreso de las mercaderías del territorio aduanero. La normativa central, como lo dijimos, está contenida en el Código Aduanero de la República Argentina, sancionado por Ley 22.415. Esta ley establece el marco jurídico y legal exhaustivo, tanto para las operaciones de comercio exterior, tanto para definir los procedimientos, requisitos y para tipificar las conductas que deban considerarse infracciones o delitos aduaneros. Vamos a estudiar en breve que las conductas que no se encuentren tipificadas no podrán ser pasibles de las sanciones ni de infracción ni de delito, porque aquí en esta disciplina no rige la aplicación analógica por referencias o por casos similares. Hablamos de la naturaleza jurídica y diferenciamos que la infracción pertenece a un ámbito administrativo, a la esfera de la Dirección General de Aduanas, mientras que el delito es derecho penal puro y pertenece a la competencia de la justicia penal federal. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos? En las infracciones, la renta fiscal, el control aduanero y las estadísticas de comercio exterior, mientras que en el delito, el adecuado ejercicio de las funciones de control, el orden público y la seguridad económica. Como dijimos, los principios generales, tanto para infracciones como delitos aduaneros, es que la conducta tiene que estar enmarcada expresamente en el código aduanero. A esto le llamamos tipicidad. La conducta tiene que estar expresamente de la ley. Por lo tanto, no aplicamos principios analógicos. Todo ello deriva del derecho penal. ¿Cuáles son los sujetos típicos dentro de las infracciones y de los delitos aduaneros? Los importadores, los exportadores, los agentes de estas actividades de importación y exportación, donde incluimos a los despachantes. Y si se tratan de personas jurídicas, sus administradores, cuya responsabilidad llega a ser solidaria en muchos de los casos. Y en otros, los socios o accionistas de las sociedades, depende sea el alcance de su personalidad. Cualquier acto u omisión típicamente considerado infracción o delito tiene que estar enmarcado en alguna de las violaciones a la legislación aduanera. Cuando hablamos de la naturaleza del ilícito y estamos en la infracción, porque ahora vamos a diferenciar en este paralelo, hablamos de que la naturaleza del ilícito en la infracción aduanera es de tipo administrativa. Como nos dice el mismo código, es un ilícito administrativo fiscal de naturaleza contravencional.
en este sentido. La sanción típica y siempre será multa pecuniaria y o comiso y o pérdida de la mercadería. Mientras que en el delito aduanero, la naturaleza del ilícito es netamente penal. Estamos hablando de una violación grave que lesiona el control aduanero y el orden económico. ¿Cuál es el punto? En la infracción aduanera no es un ilícito o una violación que no requiere dolo o intención, que sí es exigido, ¿no es cierto?, en el delito aduanero. El bien jurídico protegido en la infracción aduanera es la renta fiscal, es el control, es la estadística del comercio exterior, mientras que en el delito aduanero es el adecuado ejercicio de las funciones de control, el orden público y la seguridad económica. La autoridad competente en la infracción aduanera es la Dirección General de Aduanas, lo dijimos, mientras que en el delito aduanero lo es la justicia penal, los juzgados federales, la jurisdicción es federal. El tipo de sanción en la infracción aduanera es multa, comiso de mercadería, inhabilitaciones, pérdida de la mercadería, mientras que en el delito aduanero son penas de prisión, multas, comiso de mercadería e inhabilitaciones. La normativa principal en la infracción aduanera que tiene en común con el delito aduanero es el Código Aduanero, Ley 22.415, y al delito aduanero le aplicamos supletoriamente el Código Penal. Desde luego, la infracción aduanera es una violación a las obligaciones formales o materiales establecidas en la legislación aduanera. Es un ilícito, como dijimos, de naturaleza administrativo, fiscal, contravencional. El responsable es el que realiza la acción. Importador, exportador, auxiliar del servicio aduanero. Y la sanción típica es la que tienen en pantalla. En el delito aduanero se trata de una violación grave que lesiona el control y el orden económico. Aquí se requiere el elemento subjetivo del dolo o la intención. La figura clave del delito aduanero está previsto en el artículo 1863 del Código Aduanero y refiere al contrabando. Es aquel acción que mediante el uso de ardid o engaño, ¿no es cierto?, elude el control, elude la fiscalización. En este caso, vamos a estudiar entonces cuáles son estos ilícitos que nos trae la ley. En las infracciones aduaneras, el artículo 954 nos habla de las declaraciones inexactas. ¿A qué se refiere la infracción aduanera con declaración inexacta? Es aquel acto o conducta que tiende a falsear u omitir datos relevantes en declaraciones juradas aduaneras. Los elementos que constituyen esta infracción están en el falseamiento de los datos en las declaraciones juradas, en la omisión de información relevante, las diferencias entre calidad, cantidad, valor, origen o especie de mercadería. La finalidad de la norma al declarar infracción a las declaraciones inexactas es evitar que los operadores del comercio exterior evadan tributos esenciales para el Estado desde el punto de vista constitucional. También trata de evitar que los operadores infrinjan la normativa específica del comercio exterior. Y también está destinada a que los operadores comprometan la integridad del sistema aduanero. Ahora bien, en una declaración inexacta se pueden aplicar multas conforme a la gravedad y al tipo de inexactitud, y podría estar en la oscilación del porcentaje del valor en aduana de la mercadería, del importe de los tributos evadidos o en función de la consideración de la gravedad en la infracción. Por ejemplo, en pantalla ustedes tienen un escenario donde un importador
declara un valor de la mercadería inferior al real para pagar menos derechos de importación. Si el valor real es de unos $10.000 y se declara en 5.000, la multa se va a calcular sobre la diferencia de los tributos que se hubieran debido pagar por los $5.000 no declarados correctamente. Seguimos con las infracciones aduaneras. Seguimos con esta tipicidad que nos compromete. La mercadería a bordo sin declarar, prevista en el artículo 962 del Código Aduanero, que sanciona la tenencia de mercadería a bordo de cualquier medio de transporte que no haya sido declarada o manifestada conforme a las normativas aduaneras. Estamos transportando entonces mercadería no declarada. Desde luego, el objetivo de esta infracción es garantizar la transparencia y el control sobre todas las mercaderías que ingresan y que egresan por vía de importación o exportación del territorio aduanero. Las sanciones. El comiso de mercadería. ¿Qué quiere decir esto? Que la sanción principal es retirar, sustraer mercadería no declarada que implica la pérdida irreversible de dicha mercadería. Comiso es igual a pérdida de mercadería. Multa sustitutiva. En caso de que el comiso no sea posible, se aplica subsidiariamente una multa que va a reemplazar el comiso que no se pudo realizar, equivalente al valor de la mercadería. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de esta infracción? Que perjudica la recaudación del Estado, que viola las normas del comercio exterior, que afecta a la seguridad nacional y además que se sanciona la obstructividad y las falsedades. Un ejemplo práctico sería encontrar o realizar un hallazgo de productos electrónicos como por ejemplo teléfonos celulares o tabletas que se ocultan en un compartimento secreto de un buque o de una aeronave, sin haber sido debidamente manifestados en una documentación aduanera. Seguimos con las infracciones aduaneras. La transgresión de obligaciones. Según el artículo 965 del Código Aduanero, las transgresiones de obligaciones se refieren al incumplimiento en ciertas condiciones o en plazos establecidos para regímenes especiales de comercio exterior. El propósito es asegurar que los operadores cumplan con las obligaciones inherentes a cada régimen, evitando desvíos o usos indebidos de los mismos. Las consecuencias legales son multas, comiso de mercadería o hasta la revocación de autorización en función de la gravedad del incumplimiento o del régimen afectado. ¿Cuáles son esos regímenes especiales afectados? Por ejemplo, una importación temporal, plazos para la reexportación, incumplimiento de las medidas específicas, un tránsito aduanero donde no se ha dado cumplimiento a los términos del desplazamiento de la mercadería o en el depósito al almacenamiento donde se han incumplido plazos y condiciones. A manera de ejemplo, una empresa que importa maquinaria bajo el régimen de importación temporal con un plazo de 1 año para su reexportación y no cumple con este plazo, estaría incumpliendo en una transgresión a los regímenes de destinación. Entramos ahora a los delitos aduaneros. Fíjense ustedes que tenemos la figura principal, el contrabando simple, pero no es la única, porque tenemos sancionada también el contrabando calificado, el contrabando con estupefacientes, la tentativa de contrabando, el contrabando en grado de participación. Todas estas figuras las tenemos en el Código Aduanero. ¿Qué es lo que caracteriza la figura básica? El contrabando simple. La van a encontrar en los artículos 863 y 864 del Código Aduanero.
El contrabando simple es aquel delito que consiste en impedir o en dificultar el ejercicio de las funciones que las leyes le acuerdan al servicio aduanero con el propósito de someter o sustraer mercadería al control aduanero, empleando ardid, engaño o cualquier medio que induzca error a la autoridad aduanera. Recordemos que estamos en el terreno del delito y aquí sí se necesita la comprobación del aspecto subjetivo de la conducta. Ardid, dolo, culpa. Conductas típicas de contrabando cuando se importa o exporta mercadería por lugares u horas no permitidos, que no están habilitados. Cuando se oculta mercadería en bultos, en vehículos o en el cuerpo mismo de las personas. Cuando se presentan declaraciones falsas o inexactas que afectan el control aduanero. Fíjense ustedes que en esto de presentar declaraciones falsas se asemeja a lo que son las infracciones aduaneras. Cuando se sustrae mercadería sometida a un control aduanero. ¿Y cuáles son las sanciones? Aquí hay una escala penal. Mercadería de valor menor a los 3 millones, cabe una prisión de 2 a 8 años. Mercadería de valor igual o superior a 3 millones, la prisión aumenta, una mínima de 4, una máxima de 10 años. Un ejemplo ilustrativo es la persona que intente ingresar al país divisas no declaradas, ocultándolas en un doble fondo de su maleta con el fin de evadir el control aduanero sobre el ingreso de capitales. Contrabando agravado. Como su nombre lo indica, es una figura que por las circunstancias y elementos que se le ayornan al contrabando simple, habrá de tener una mayor sanción. El artículo 865 establece ciertas circunstancias que agravan el delito de contrabando, resultando un aumento significativo de las penas de prisión. Fíjense ustedes que las penas se agravan hasta 12 años de prisión dependiendo de las circunstancias agravantes que habrán de concurrir. Las circunstancias agravantes es cuando intervienen 3 o más personas. Recuerden que en los delitos del Código Penal, el hecho de que intervengan 3 o más personas ya puede llegar a tipificar la asociación ilícita. Y aquí no importa en carácter de qué participen, autores, coautores o partícipes de algo. La participación de un funcionario público o empleado público que esté en ejercicio de sus funciones también agrava el delito de contrabando. El uso de documentos falsos o adulterados que sirven para perpetrar el delito lo agrava. La mismísima afectación a la salud pública, cuando tiene por objeto el contrabando mercadería cuya importación está prohibida por razones de la salud pública, o cuando tratamos mercaderías peligrosas, armas, explosivos, materiales nucleares. Los medios de transporte especiales, acuérdense, aeronaves, embarcaciones de alta velocidad o medios de transporte aéreo, marítimo o fluvial de gran porte agrava el delito. También tenemos, ¿no es cierto?, el contrabando de estupefacientes que produce un agravamiento del delito. El delito en grave de tentativa quiere decir que no se ha perpetrado. Artículo 871. La tentativa de contrabando será punible con las mismas penas que el delito como si se hubiese consumado. Entonces, en el caso desde el punto de vista de la sanción, nuestro Código Aduanero no distingue lo que es la tentativa de lo que es el delito consumado. Las características en la tentativa es el intento de contrabando sin lograr el resultado final y la sanción es idéntica porque no se requiere que el intento llegue a ejecutarse completamente. Entonces la sanción es la misma que el contrabando consumado, una prisión de 2 a 10 años según el valor de la mercadería. Luego tenemos el encubrimiento del contrato. El encubrimiento del contrato
previsto en el artículo 874 del Código Aduanero es aquel que sanciona a todos aquellos que hubieran participado en el contrabando, que ayuden a eludir las investigaciones de la autoridad, que oculten o alteren los rastros del delito o que se beneficien con la mercadería obtenida ilícitamente. Todos ellos son partícipes e encubridores del delito. Ayudar a salir investigaciones de la autoridad, ocultar o alterar los rastros, beneficiarme con la mercadería obtenida ilícitamente. La prisión es de 6 meses a 3 años y puede agravarse si el encubridor es funcionario público o si el valor de la mercadería es significativo. Conclusiones. El sistema sancionatorio aduanero argentino se caracteriza por una clara dualidad que refleja la importancia estratégica del control aduanero para el Estado. ¿Por qué hablamos de dualidad, que viene de dos? La dualidad por la clara distinción entre las infracciones administrativas y los delitos penales aduaneros, porque determinan la autoridad competente para cada caso, porque establecen la celeridad en las sanciones aplicables. La importancia estratégica en este caso es la protección de la renta del Estado, la salvaguarda de la seguridad nacional y la defensa de la salud pública y el medio ambiente. Aquí, como reflexión final, habremos de decir que la estructura del sistema sancionatorio aduanero refleja la importancia del control como un bien jurídico protegido, no solo como una herramienta fiscal, sino como un pilar para la economía y la seguridad en la República Argentina. La correcta aplicación de este sistema habrá de garantizar la protección del interés público y el ordenamiento constitucional. Los procedimientos. Los procedimientos varían según se trate de delitos en sede judicial o de infracciones en sede administrativa. Cuando el procedimiento se utiliza para el delito, vamos a la sede judicial y la dirección está facultada para la aprehensión de la mercadería y o personas implicadas en forma inmediatamente se resuelve esto de la aprehensión y a posteriori se convalida esta aprehensión de la mercadería y de las personas con una denuncia de la Dirección General de Aduanas ante el juez federal en turno. Artículo 1085 del Código Aduanero. Puede intervenir en esto el juez federal o penal económico. ¿Y el rol de aduana? El rol de la Dirección General de Aduana en el delito penal pasa a ser un querellante, una parte damnificada que habrá de colaborar con la prueba técnica, ¿no es cierto? Porque no tiene ya facultades para investigar el delito. Y si hablamos del procedimiento por infracciones, este procedimiento por infracciones se realiza en sede administrativa, la Dirección General de Aduana, artículo 1091 del Código Aduanero, donde la Dirección General de Aduana labra un acta de comprobación o recibe una denuncia por las infracciones. Luego, conforme al artículo 1101, instruye un sumario donde habrá de notificar al interesado para que presente su descargo y ofrezca prueba en el término de 10 días. A posteriori, la administración tiene la carga de dictar una resolución condenando o absolviendo a estos responsables. Si hay resolución de condena, los responsables podrán recurrir esta resolución de la Dirección de Aduana por un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o una demanda contencioso-administrativa directamente dirigida a la justicia. Espero que les haya sido de utilidad esta entrega. Estaremos viéndonos en las próximas. Dios mediante. Será hasta entonces y muchas gracias.